¿Crees que 1 millón de pesos es suficiente para comprar mi dignidad y mi corazón? Esperanza gritó con los ojos llenos de lágrimas, su voz resonando en el pequeño departamento mientras miraba a un hombre arrodillado frente a ella, las manos llenas de billetes. Él intentó hablar, pero ella lo interrumpió. El dolor en su voz era como un puñal. «Tú no me conoces», continuó, su voz temblando. «Crees que puedes llegar y arreglar todo con tu dinero, pero no es así. No puedes comprarme, y mucho menos puedes comprar el amor». Él seguía en silencio, la cabeza gacha. «Así que por favor vete y llévate tu dinero y tus mentiras contigo». Y con esas palabras, el millonario se levantó lentamente, sin decir nada más, y salió de la vida de la humilde limpiadora que, sin saberlo, cargaba un secreto en su vientre, la vida de un hijo que nunca conocería a su padre. O eso pensaba ella. Para más videos como este, no olvides darle like, suscribirte y comentar desde qué ciudad nos ves. Comparte con tus amigos. Con el corazón destrozado, el hombre, que fingió ser un vendedor ambulante llamado Roberto, abandonó la casa de la mujer que amaba. Durante los 3 meses que pasaron juntos, fingió haber conseguido un trabajo y que vivía en una pensión. Pero en realidad, pasaba todo su tiempo con Esperanza. En la escuela, Mateo, su hijo, era el heredero de un imperio, pero en el vecindario de Esperanza era solo Mateo, un niño normal. Un día, Mateo, que ya la llamaba Mamá Esperanza, le dijo a su padre que quería que se casara con ella, pues era igualita a mi mamá del cielo. Fue entonces que Sebastián decidió confesarle toda la verdad, el engaño, la prueba y sus verdaderos sentimientos. Pero Esperanza, al enterarse de la mentira, se sintió humillada y utilizada, una pieza en el experimento de un rico, y terminó su relación con él de manera abrupta, a pesar de que el hombre le juró que se había enamorado de ella y no había sido un juego. El desprecio y la humillación no se quedaron solo en el restaurante. El padre de Sebastián, un hombre llamado Rodolfo, se encargó de asegurarse de que Esperanza no volviera a ser un problema para su familia y sus planes, los cuales incluían casar a su hijo con una mujer de su mismo estatus social, una tal Leticia Aranda. Al enterarse de lo que había pasado, Rodolfo no perdió el tiempo y contrató a una investigadora para que le diera toda la información sobre la vida de la muchacha de limpieza. La investigación reveló que Esperanza era huérfana desde los 15 años, que vivía con lo mínimo y que, a pesar de las adversidades, era una mujer honrada. Rodolfo, sin embargo, lo vio como una oportunidad para manipularla y demostrarle que era una interesada. Con un disfraz de empresario, la contrató para que hiciera la limpieza de su mansión, ofreciéndole un sueldo muy por encima de lo que ganaba. La historia continuó con las constantes humillaciones de Rodolfo hacia Esperanza en su nueva casa de trabajo. La hizo limpiar la misma mancha una y otra vez. La hizo rehacer todo el trabajo por defectos inexistentes y, para rematar, la hizo comer en el área de servicio, a pesar de que la casa era enorme y había mesas por todas partes. La joven, necesitada de dinero, aguantaba todo, pues había perdido su anterior trabajo y no tenía deudas grandes que cubrir. Un día, mientras estaba limpiando, encontró una foto en la sala de estar que le rompió el corazón. Era una foto de Mateo. Rodolfo, al ver la foto en sus manos, le confesó que la había contratado para que supiera cuál era su lugar en la vida, que para él y para su familia era solo una sirvienta, una interesada que había aceptado el trabajo por los 15,000 pesos. Sebastián, que había ido a la casa de su padre para hablar sobre Esperanza, se encontró con la muchacha, la cual, sintiendo el desprecio en la voz de su patrón, le dijo que ya no había nada más que hablar, que el día anterior ya le había dicho todo lo que necesitaba saber y que, sin embargo, ahora le había quedado claro cuál era su lugar.
La manipulación de Rodolfo no se detuvo ahí. Después de que Esperanza, con el corazón roto y sintiéndose humillada, abandonó la mansión, el hombre decidió que era hora de dar el golpe final. Fue a la casa de la muchacha y le mostró fotos falsas de Sebastián con otra mujer, diciéndole que se iban a casar en diciembre y que ella ya no debía tener más ilusiones. Por otro lado, fue a la oficina de su hijo y le dijo que Esperanza estaba usando su nombre para conseguir dinero, que había falsificado su firma para conseguir préstamos, y para rematar, le dijo que Esperanza estaba embarazada de otro hombre, un exnovio, y que le estaba diciendo a los vecinos que Sebastián era el padre. De esta manera, Rodolfo se aseguró de que los dos se alejaran para siempre, pues Esperanza, sintiendo un profundo dolor en el pecho, se convenció de que los hombres ricos no se casan con muchachas de limpieza. Sebastián, por su parte, se sintió traicionado y utilizó los papeles falsos que su padre le dio como prueba para cerrar el capítulo en su vida. Un mes después, el plan de Rodolfo continuó funcionando a la perfección. Él había corrido la voz por toda la ciudad de que Esperanza era una ladrona, lo que causó que ninguna empresa de limpieza quisiera contratarla. La joven, que cada vez comía menos y se sentía más débil, se desmayó en los brazos de su vecina, una anciana llamada Doña Remedios, y fue llevada al hospital. El médico le preguntó por su último periodo, y ella respondió que había sido hacía 2 meses. Después de un examen de sangre, el médico le confirmó la noticia. Estaba embarazada de 1 mes. El padre era, sin duda, Sebastián. Esperanza, destrozada, no sabía qué hacer, pues no tenía dinero para alimentar a un bebé y sabía que, si le decía a Sebastián, él pensaría que estaba inventando todo para conseguir dinero. Decidió guardar el secreto por un tiempo y seguir trabajando, pero las náuseas la traicionaron en casa de una de sus patronas, una señora llamada Soledad, a la que le terminó confesando la verdad. La vida de Mateo, el hijo de Sebastián, también estaba cambiando drásticamente. Él se la pasaba en su cuarto, triste y sin ganas de jugar. Su abuelo, Rodolfo, intentó convencerlo de que Esperanza era una persona mala que quería robarles. Sin embargo, Mateo, con la inocencia de un niño, no le creía. Un día, Mateo, que se la pasaba grabando cosas con su nuevo celular, escuchó a su abuelo hablando por teléfono con un hombre, a quien le pedía que regara el chisme por toda la ciudad de que Esperanza era una ladrona. No es mentira. Bueno, no es mentira completa, dijo el abuelo. Mateo, al escuchar las palabras de su abuelo, decidió grabar la conversación, la cual se convirtió en su arma secreta. Su plan era encontrar el momento perfecto para mostrarle la grabación a su padre, pero sabía que tenía que esperar. La espera no duró mucho. El niño se enfermó y la neumonía lo llevó al hospital. Se la pasaba delirando y pidiendo por su mamá Esperanza. Sebastián, desesperado, llamó a su padre, que le aconsejó que no la buscara, pero Sebastián ya no quería más manipulaciones. Decidió buscar a Esperanza y llevarla al hospital. Al ver a su hijo en ese estado, Esperanza se quedó a su lado, le cantó una canción y le contó cuentos. En tan solo unos minutos, el niño reaccionó, lo que sorprendió a los médicos. Cuando Mateo se recuperó, el niño, decidido, le mostró a su padre las grabaciones de Rodolfo y Sebastián descubrió toda la verdad. Su padre había fabricado todo para separarlos. Con la verdad revelada y el amor de Esperanza de vuelta en su vida, Sebastián le pidió matrimonio. Fue en ese momento que Esperanza le reveló que estaba embarazada. Después de salir del hospital, Sebastián, Esperanza y Mateo fueron a la mansión para enfrentarse a Rodolfo. El abuelo, sorprendido de ver a Esperanza, intentó manipular a su hijo,
pero Mateo, sin miedo, reprodujo las grabaciones de su abuelo, exponiendo la verdad de todas sus mentiras. Rodolfo, sin excusa, se quedó en silencio, y Sebastián, que había visto la humillación que su padre le había hecho a la mujer que amaba, le dijo que, a partir de ese día, las cosas serían diferentes. Le dijo que Esperanza sería su esposa y que, si él no la respetaba, se quedaría sin un hijo. Al final, el hombre, que ya lo había perdido todo, se quedó callado. Unas semanas después, los preparativos de la boda estaban en marcha. Sin embargo, Rodolfo, que no quería darse por vencido, intentó una vez más separar a la pareja. Mateo, que había grabado las conversaciones de su abuelo, descubrió que había contratado a un abogado para que inventara cosas sobre Esperanza. Al ver las grabaciones, Sebastián y Esperanza decidieron que no podían vivir con miedo y planearon exponer a Rodolfo el día de la boda si intentaba hacer algo. Y así fue. El día de la boda, el abuelo irrumpió en la iglesia, gritando que la muchacha era una delincuente y que tenía antecedentes penales. Pero Mateo, decidido a no dejar que el abuelo destruyera su nueva familia, reprodujo las grabaciones, exponiendo a su abuelo frente a todos los invitados. Rodolfo, humillado, se fue de la iglesia para siempre, y el amor triunfó. Una semana después de la boda, la policía se presentó en la mansión de la familia para informarle a Sebastián que Rodolfo estaba siendo investigado por varios delitos. Mateo, con la inocencia de un niño, confesó que él le había pedido ayuda al padre de un amigo que era abogado para que hiciera la denuncia. Esperanza, con el corazón en la mano, le pidió a la policía que no quería que Rodolfo fuera a la cárcel, pues no quería que su nuevo hijo, que pronto nacería, creciera sabiendo que su abuelo estaba en prisión. Los policías, conmovidos por el gesto de la joven, le dijeron que harían un trato. Si Rodolfo admitía públicamente que había mentido y pagaba una indemnización, la denuncia se retiraría. El hombre, que se había quedado sin nada, aceptó, y la historia se cerró con una nota en todos los periódicos en la que le pedía perdón a Esperanza y admitía sus mentiras. 2 años después, Sebastián y Esperanza vivían felices en la mansión con sus 2 hijos, Mateo, de 10 años, y Valentina, de 2. Esperanza había creado una fundación con el dinero de la indemnización, y la mansión se había convertido en una guardería comunitaria, cumpliendo el sueño de Sebastián de encontrar una mujer que no se fijara en el dinero, pero sí en el corazón. La historia de un millonario que se disfrazó de indigente para encontrar el amor de su vida había terminado con un final feliz, demostrando que el amor verdadero, la honestidad y la bondad siempre ganan. «No te atrevas a llamarme papi de nuevo», Aitor gritó furioso, la voz resonando en la sala de la mansión. «Eres una niña malcriada y lo que me has hecho es imperdonable. Lárgate de mi casa ahora mismo y no vuelvas nunca». La muchacha, una joven llamada Valentina, bajó la cabeza. Las lágrimas corrían por sus mejillas. «Pero papá, te juro que no lo hice a propósito», murmuró entre sollozos. Aitor la miró con desprecio. «No me vengas con tus mentiras», le dijo. «Sé perfectamente quién eres y de lo que eres capaz. Si no te vas por tu cuenta, llamaré a la policía». Sin decir nada más, Valentina se volteó y salió de la mansión, el corazón hecho pedazos, mientras su padre la observaba por la ventana, con una sonrisa malvada en su rostro, la misma sonrisa que había tenido su padre años atrás. Y así fue como la familia Montemayor se enfrentó a un nuevo capítulo en su historia. Después de que Valentina abandonó la mansión, Aitor, el hijo de Sebastián, se quedó solo, sintiendo un profundo dolor en el pecho. Sabía que su padre había mentido, que había fabricado la historia de que Valentina era una ladrona para separarlos, pero se negaba a aceptarlo. Un mes después, la muchacha, desesperada y sin dinero, volvió a la mansión para pedirle perdón, pero Aitor
Cegado por la ira y el dolor, se negó a hablar con ella. Rodolfo, al ver la situación, se acercó a su nieto y le dijo que había hecho lo correcto, que Valentina era una interesada que solo quería su dinero, pero Aitor ya no le creía. Le mostró las grabaciones de su abuelo, las mismas que había usado años atrás, y le dijo que su padre era un mentiroso, que había manipulado la situación para separarlos. Con la verdad revelada, Aitor se dio cuenta de que su padre era igual a su abuelo, y decidió que era hora de tomar las riendas de su vida. El desprecio y la humillación no se quedaron solo en la mansión, sino que se extendieron por toda la ciudad. Aitor, al igual que su padre años atrás, se encargó de asegurarse de que Valentina no volviera a ser un problema en su vida. Hizo correr la voz de que era una delincuente que había robado un reloj de oro de su casa y que no se la podía contratar en ningún lugar. La muchacha, con el corazón roto y la dignidad por los suelos, se vio obligada a vivir en la calle, mendigando para poder comer. Un día una señora, una anciana llamada Doña Soledad, se apiadó de ella y la llevó a su casa. Le dio comida y le ofreció un trabajo de limpieza. Valentina, con las lágrimas en los ojos, aceptó, pero sabía que la vida ya no sería la misma. Su corazón estaba roto, su dignidad por los suelos y su futuro incierto. Mientras tanto, en la mansión, Aitor, a pesar de que había ganado la batalla, se sentía solo y vacío. Se la pasaba en su cuarto, sin ganas de jugar, sin ganas de hablar y sin ganas de nada. Sebastián, que había notado la tristeza de su hijo, intentó hablar con él, pero Aitor lo rechazó, pues sabía que su padre había mentido. Un día, el niño, decidido a ponerle fin a la mentira, le mostró a su padre las grabaciones de Rodolfo, las mismas que había usado años atrás. Al escuchar las grabaciones, Sebastián se quedó en shock. Se dio cuenta de que su padre había vuelto a hacer de las suyas, que había fabricado toda la historia de Valentina. Con la verdad revelada, Sebastián se sintió traicionado por su propio padre y decidió que era hora de que Aitor y Valentina se reconciliaran. Sebastián, con el corazón en la mano, fue a la casa de Doña Soledad y le pidió que le dijera dónde estaba Valentina. La anciana, que había visto la tristeza en los ojos del muchacho, le dijo que la joven estaba en una iglesia, rezando. Sebastián, sin perder un segundo, fue a la iglesia y la encontró arrodillada, con los ojos cerrados. «Valentina», susurró. La muchacha, al escuchar su voz, se volteó y lo miró con los ojos llenos de lágrimas. «¿Qué estás haciendo aquí?», le preguntó. «Vengo a pedirte perdón», le dijo Sebastián. «Fui un idiota, un tonto, al creerle a mi padre. Fui un cobarde al no defenderte, pero ahora sé la verdad. Y te prometo que nunca más volveré a dudar de ti». Valentina, que lo miraba con ojos incrédulos, no dijo nada. Sebastián, con las lágrimas en los ojos, le pidió que regresara a la mansión, pero ella, con el corazón roto, le dijo que ya no podía, que las mentiras de su padre la habían destruido. La historia continuó con una batalla legal entre Sebastián y su padre. Sebastián, con la ayuda del abogado de su amigo, demandó a su padre por difamación y falsificación de documentos. Rodolfo, por su parte, contrató a los mejores abogados para que lo defendieran. La batalla se extendió por varios meses, y al final, Rodolfo fue sentenciado a pasar 5 años en la cárcel. Sebastián, a pesar de que había ganado la batalla, se sentía vacío. Había perdido a su padre y había perdido a la mujer que amaba. Regresó a la iglesia para hablar con Valentina, pero ella ya no estaba. Doña Soledad, con el corazón en la mano, le dijo que la muchacha se había ido del pueblo, que ya no quería saber nada de nadie. Sebastián, con el corazón destrozado, se dio cuenta de que había perdido todo. El tiempo pasó, y los años se convirtieron en un recuerdo doloroso. Sebastián, solo y lleno de arrepentimiento, se dedicó a su empresa.
Un día recibió un mensaje de un amigo que lo invitaba a un evento benéfico en el pueblo donde vivía Esperanza. Sin dudarlo, se subió a su auto y manejó hasta allá. El evento se llevó a cabo en la plaza del pueblo, y cuando Sebastián llegó, no podía creer lo que veían sus ojos. Ahí estaba ella, parada frente a todos, con la cabeza en alto, hablando con pasión sobre su fundación. Esperanza había creado una organización para ayudar a las personas necesitadas, una organización que había fundado con el dinero que había ganado. Se acercó a ella y al verla, su corazón se aceleró. Esperanza, susurró. Ella se volteó y al verlo, sus ojos se llenaron de lágrimas. No dijo nada, solo lo abrazó, y en ese momento ambos se dieron cuenta de que el amor no se había ido, solo se había escondido detrás de las mentiras y las manipulaciones de Rodolfo. La historia de Sebastián y Esperanza, una historia de amor, traición y reconciliación, había llegado a su fin. Después de reencontrarse en el pueblo, ambos se dieron cuenta de que ya no podían vivir separados. Sebastián, con la ayuda de Esperanza, le pidió perdón a su hijo y le prometió que nunca más volvería a dudar de ella. Y Mateo, que los había extrañado por mucho tiempo, los perdonó, pues sabía que su padre había hecho lo correcto. La familia Montemayor, que por un tiempo había estado separada, se reunió una vez más, y esta vez para siempre. Y la historia de un millonario que se disfrazó de indigente para encontrar el amor de su vida había terminado con un final feliz, un final que demostró que el amor, la honestidad y la bondad siempre ganan. «No te atrevas a llamarme papi de nuevo», Alberto gritó furioso, la voz resonando en la sala de la mansión. «Eres una niña malcriada y lo que me has hecho es imperdonable. Lárgate de mi casa ahora mismo y no vuelvas nunca». La muchacha, una joven llamada Valentina, bajó la cabeza. Las lágrimas corrían por sus mejillas. «Pero papá, te... juro que no lo hice a propósito», murmuró entre sollozos. Alberto la miró con desprecio. «No me vengas con tus mentiras», le dijo. «Sé perfectamente quién eres y de lo que eres capaz. Si no te vas por tu cuenta, llamaré a la policía». Sin decir nada más, Valentina se volteó y salió de la mansión, el corazón hecho pedazos, mientras su padre la observaba por la ventana con una sonrisa malvada en su rostro, la misma sonrisa que había tenido su padre años atrás. Y así fue como la familia Montemayor se enfrentó a un nuevo capítulo en su historia. Después de que Valentina abandonó la mansión, Alberto, el hijo de Sebastián, se quedó solo, sintiendo un profundo dolor en el pecho. Sabía que su padre había mentido, que había fabricado la historia de que Valentina era una ladrona para separarlos, pero se negaba a aceptarlo. Un mes después, la muchacha, desesperada y sin dinero, volvió a la mansión para pedirle perdón, pero Alberto, cegado por la ira y el dolor, se negó a hablar con ella. Rodolfo, al ver la situación, se acercó a su nieto y le dijo que había hecho lo correcto, que Valentina era una interesada que solo quería su dinero, pero Alberto ya no le creía. Le mostró las grabaciones de su abuelo, las mismas que había usado años atrás, y le dijo que su padre era un mentiroso, que había manipulado la situación para separarlos. Con la verdad revelada, Alberto se dio cuenta de que su padre era igual a su abuelo, y decidió que era hora de tomar las riendas de su vida. El desprecio y la humillación no se quedaron solo en la mansión, sino que se extendieron por toda la ciudad. Alberto, al igual que su padre años atrás, se encargó de asegurarse de que Valentina no volviera a ser un problema en su vida. Hizo correr la voz de que era una delincuente que había robado un reloj de oro de su casa y que no se la podía contratar en ningún lugar. La muchacha, con el corazón roto y la dignidad por los suelos, se vio obligada a vivir en la calle, mendigando para poder comer. Un día, una señora
Una anciana llamada Doña Soledad se apiadó de ella y la llevó a su casa. Le dio comida y le ofreció un trabajo de limpieza. Valentina, con las lágrimas en los ojos, aceptó, pero sabía que la vida ya no sería la misma. Su corazón estaba roto, su dignidad por los suelos y su futuro incierto. Mientras tanto, en la mansión, Alberto, a pesar de que había ganado la batalla, se sentía solo y vacío. Se la pasaba en su cuarto, sin ganas de jugar, sin ganas de hablar y sin ganas de nada. Sebastián, que había notado la tristeza de su hijo, intentó hablar con él, pero Alberto lo rechazó, pues sabía que su padre había mentido. Un día, el niño, decidido a ponerle fin a la mentira, le mostró a su padre las grabaciones de Rodolfo, las mismas que había usado años atrás. Al escuchar las grabaciones, Sebastián se quedó en shock. Se dio cuenta de que su padre había vuelto a hacer de las suyas, que había fabricado toda la historia de Valentina. Con la verdad revelada, Sebastián se sintió traicionado por su propio padre y decidió que era hora de que Alberto y Valentina se reconciliaran. Sebastián, con el corazón en la mano, fue a la casa de Doña Soledad y le pidió que le dijera dónde estaba Valentina. La anciana, que había visto la tristeza en los ojos del muchacho, le dijo que la joven estaba en una iglesia, rezando. Sebastián, sin perder un segundo, fue a la iglesia y la encontró arrodillada, con los ojos cerrados. «Valentina», susurró. La muchacha, al escuchar su voz, se volteó y lo miró con los ojos llenos de lágrimas. «¿Qué estás haciendo aquí?», le preguntó. «Vengo a pedirte perdón», le dijo Sebastián. «Fui un idiota, un tonto, al creerle a mi padre. Fui un cobarde al no defenderte. Pero ahora sé la verdad, y te prometo que nunca más volveré a dudar de ti». Valentina, que lo miraba con ojos incrédulos, no dijo nada. Sebastián, con las lágrimas en los ojos, le pidió que regresara a la mansión, pero ella, con el corazón roto, le dijo que ya no podía, que las mentiras de su padre la habían destruido. La historia continuó con una batalla legal entre Sebastián y su padre. Sebastián, con la ayuda del abogado de su amigo, demandó a su padre por difamación y falsificación de documentos. Rodolfo, por su parte, contrató a los mejores abogados para que lo defendieran. La batalla se extendió por varios meses y al final Rodolfo fue sentenciado a pasar 5 años en la cárcel. Sebastián, a pesar de que había ganado la batalla, se sentía vacío. Había perdido a su padre y había perdido a la mujer que amaba. Regresó a la iglesia para hablar con Valentina, pero ella ya no estaba. Doña Soledad, con el corazón en la mano, le dijo que la muchacha se había ido del pueblo, que ya no quería saber nada de nadie. Sebastián, con el corazón destrozado, se dio cuenta de que había perdido todo. El tiempo pasó y los años se convirtieron en un recuerdo doloroso. Sebastián, solo y lleno de arrepentimiento, se dedicó a su empresa. Un día recibió un mensaje de un amigo que lo invitaba a un evento benéfico en el pueblo donde vivía Esperanza. Sin dudarlo, se subió a su auto y manejó hasta allá. El evento se llevó a cabo en la plaza del pueblo y cuando Sebastián llegó, no podía creer lo que veían sus ojos. Ahí estaba ella, parada frente a todos, con la cabeza en alto, hablando con pasión sobre su fundación. Esperanza había creado una organización para ayudar a las personas necesitadas. Una organización que había fundado con el dinero que había ganado. Se acercó a ella y al verla, su corazón se aceleró. «Esperanza», susurró. Ella se volteó y al verlo, sus ojos se llenaron de lágrimas. No dijo nada, solo lo abrazó. Y en ese momento, ambos se dieron cuenta de que el amor no se había ido. Solo se había escondido detrás de las mentiras y las manipulaciones de Rodolfo. La historia de Sebastián y Esperanza, una historia de amor, traición y reconciliación, había llegado a su fin. Después de reencontrarse en el pueblo, ambos se dieron cuenta
de que ya no podían vivir separados. Sebastián, con la ayuda de Esperanza, le pidió perdón a su hijo y le prometió que nunca más volvería a dudar de ella. Y Mateo, que los había extrañado por mucho tiempo, los perdonó, pues sabía que su padre había hecho lo correcto. La familia Montemayor, que por un tiempo había estado separada, se reunió una vez más, y esta vez para siempre. Y la historia de un millonario que se disfrazó de indigente para encontrar el amor de su vida había terminado con la final feliz. Un final que demostró que el amor, la honestidad y la bondad siempre ganan. «No te atrevas a llamarme papi de nuevo», Alberto gritó furioso, la voz resonando en la sala de la mansión. «Eres una niña malcriada y lo que me has hecho es imperdonable. Lárgate de mi casa ahora mismo y no vuelvas nunca». La muchacha, una joven llamada Valentina, bajó la cabeza. Las lágrimas corrían por sus mejillas. «Pero, papá, te juro que no lo hice a propósito», murmuró entre sollozos. Alberto la miró con desprecio. «No me vengas con tus mentiras», le dijo. «Sé perfectamente quién eres y de lo que eres capaz. Si no te vas por tu cuenta, llamaré a la policía». Sin decir nada más, Valentina se volteó y salió de la mansión, el corazón hecho pedazos, mientras su padre la observaba por la ventana con una sonrisa malvada en su rostro, la misma sonrisa que había tenido su padre años atrás. Y así fue como la familia Montemayor se enfrentó a un nuevo capítulo en su historia. Después de que Valentina abandonó la mansión, Alberto, el hijo de Sebastián, se quedó solo, sintiendo un profundo dolor en el pecho. Sabía que su padre había mentido, que había fabricado la historia de que Valentina era una ladrona para separarlos, pero se negaba a aceptarlo. Un mes después, la muchacha, desesperada y sin dinero, volvió a la mansión para pedirle perdón, pero Alberto, cegado por la ira y el dolor, se negó a hablar con ella. Rodolfo, al ver la situación, se acercó a su nieto y le dijo que había hecho lo correcto, que Valentina era una interesada que solo quería su dinero, pero Alberto ya no le creía. Le mostró las grabaciones de su abuelo, las mismas que había usado años atrás, y le dijo que su padre era un mentiroso, que había manipulado la situación para separarlos. Con la verdad revelada, Alberto se dio cuenta de que su padre era igual a su abuelo, y decidió que era hora de tomar las riendas de su vida. El desprecio y la humillación no se quedaron solo en la mansión, sino que se extendieron por toda la ciudad. Alberto, al igual que su padre años atrás, se encargó de asegurarse de que Valentina no volviera a ser un problema en su vida. Hizo correr la voz de que era una delincuente que había robado un reloj de oro de su casa y que no se la podía contratar en ningún lugar. La muchacha, con el corazón roto y la dignidad por los suelos, se vio obligada a vivir en la calle, mendigando para poder comer. Un día, una señora, una anciana llamada Doña Soledad, se apiadó de ella y la llevó a su casa. Le dio comida y le ofreció un trabajo de limpieza. Valentina, con las lágrimas en los ojos, aceptó, pero sabía que la vida ya no sería la misma. Su corazón estaba roto, su dignidad por los suelos y su futuro incierto. Mientras tanto, en la mansión, Alberto, a pesar de que había ganado la batalla, se sentía solo y vacío. Se la pasaba en su cuarto, sin ganas de jugar, sin ganas de hablar y sin ganas de nada. Sebastián, que había notado la tristeza de su hijo, intentó hablar con él, pero Alberto lo rechazó, pues sabía que su padre había mentido. Un día, el niño, decidido a ponerle fin a la mentira, le mostró a su padre las grabaciones de Rodolfo, las mismas que había usado años atrás. Al escuchar las grabaciones, Sebastián se quedó en shock. Se dio cuenta de que su padre había vuelto a hacer de las suyas, que había fabricado toda la historia de Valentina. Con la verdad revelada, Sebastián se sintió traicionado por su propio padre y decidió que era
Hora de que Alberto y Valentina se reconciliaran. Sebastián, con el corazón en la mano, fue a la casa de doña Soledad y le pidió que le dijera dónde estaba Valentina. La anciana, que había visto la tristeza en los ojos del muchacho, le dijo que la joven estaba en una iglesia rezando. Sebastián, sin perder un segundo, fue a la iglesia y la encontró arrodillada, con los ojos cerrados. «Valentina», susurró. La muchacha, al escuchar su voz, se volteó y lo miró con los ojos llenos de lágrimas. «¿Qué estás haciendo aquí?», le preguntó. «Vengo a pedirte perdón», le dijo Sebastián. «Fui un idiota, un tonto, al creerle a mi padre. Fui un cobarde al no defenderte. Pero ahora sé la verdad, y te prometo que nunca más volveré a dudar de ti». Valentina, que lo miraba con ojos incrédulos, no dijo nada. Sebastián, con las lágrimas en los ojos, le pidió que regresara a la mansión, pero ella, con el corazón roto, le dijo que ya no podía, que las mentiras de su padre la habían destruido. La historia continuó con una batalla legal entre Sebastián y su padre. Sebastián, con la ayuda del abogado de su amigo, demandó a su padre por difamación y falsificación de documentos. Rodolfo, por su parte, contrató a los mejores abogados para que lo defendieran. La batalla se extendió por varios meses y al final Rodolfo fue sentenciado a pasar 5 años en la cárcel. Sebastián, a pesar de que había ganado la batalla, se sentía vacío. Había perdido a su padre y había perdido a la mujer que amaba. Regresó a la iglesia para hablar con Valentina, pero ella ya no estaba. Doña Soledad, con el corazón en la mano, le dijo que la muchacha se había ido del pueblo, que ya no quería saber nada de nadie. Sebastián, con el corazón destrozado, se dio cuenta de que había perdido todo. El tiempo pasó, y los años se convirtieron en un recuerdo doloroso. Sebastián, solo y lleno de arrepentimiento, se dedicó a su empresa. Un día, recibió un mensaje de un amigo que lo invitaba a un evento benéfico en 1200, el pueblo donde vivía Esperanza. Sin dudarlo, se subió a su auto y manejó hasta allá. El evento se llevó a cabo en la plaza del pueblo, y cuando Sebastián llegó, no podía creer lo que veían sus ojos. Ahí estaba ella, parada frente a todos, con la cabeza en alto, hablando con pasión sobre su fundación. Esperanza había creado una organización para ayudar a las personas necesitadas, una organización que había fundado con el dinero que había ganado. Se acercó a ella y al verla, su corazón se aceleró. «Esperanza», susurró. Ella se volteó y al verlo, sus ojos se llenaron de lágrimas. No dijo nada, solo lo abrazó. Y en ese momento, ambos se dieron cuenta de que el amor no se había ido, solo se había escondido detrás de las mentiras y las manipulaciones de Rodolfo. La historia de Sebastián y Esperanza, una historia de amor, traición y reconciliación, había llegado a su fin. Después de reencontrarse en el pueblo, ambos se dieron cuenta de que ya no podían vivir separados. Sebastián, con la ayuda de Esperanza, le pidió perdón a su hijo y le prometió que nunca más volvería a dudar de ella. Y Mateo, que los había extrañado por mucho tiempo, los perdonó, pues sabía que su padre había hecho lo correcto. La familia Montemayor, que por un tiempo había estado separada, se reunió una vez más, y esta vez para siempre. Y la historia de un millonario que se disfrazó de indigente para encontrar el amor de su vida había terminado con un final feliz, un final que demostró que el amor, la honestidad y la bondad siempre ganan. «No te atrevas a llamarme papi de nuevo», Alberto gritó furioso, la voz resonando en la sala de la mansión. «Eres una niña malcriada y lo que me has hecho es imperdonable. Lárgate de mi casa ahora mismo y no vuelvas nunca». La muchacha, una joven llamada Valentina, bajó la cabeza. Las lágrimas corrían por sus mejillas. «Pero, papá, te juro que no lo hice a propósito», murmuró entre sollozos. Alberto la miró con desprecio.
No me vengas con tus mentiras, le dijo. Sé perfectamente quién eres y de lo que eres capaz. Si no te vas por tu cuenta, llamaré a la policía. Sin decir nada más, Valentina se volteó y salió de la mansión, el corazón hecho pedazos, mientras su padre la observaba por la ventana con una sonrisa malvada en su rostro, la misma sonrisa que había tenido su padre años atrás. Y así fue como la familia Montemayor se enfrentó a un nuevo capítulo en su historia. Después de que Valentina abandonó la mansión, Alberto, el hijo de Sebastián, se quedó solo, sintiendo un profundo dolor en el pecho. Sabía que su padre había mentido, que había fabricado la historia de que Valentina era una ladrona para separarlos, pero se negaba a aceptarlo. Un mes después, la muchacha, desesperada y sin dinero, volvió a la mansión para pedirle perdón, pero Alberto, cegado por la ira y el dolor, se negó a hablar con ella. Rodolfo, al ver la situación, se acercó a su nieto y le dijo que había hecho lo correcto, que Valentina era una interesada que solo quería su dinero, pero Alberto ya no le creía. Le mostró las grabaciones de su abuelo, las mismas que había usado años atrás, y le dijo que su padre era un mentiroso, que había manipulado la situación para separarlos. Con la verdad revelada, Alberto se dio cuenta de que su padre era igual a su abuelo y decidió que era hora de tomar las riendas de su vida. El desprecio y la humillación no se quedaron solo en la mansión, sino que se extendieron por toda la ciudad. Alberto, al igual que su padre años atrás, se encargó de asegurarse de que Valentina no volviera a ser un problema en su vida. Hizo correr la voz de que era una delincuente que había robado un reloj de oro de su casa y que no se la podía contratar en ningún lugar. La muchacha, con el corazón roto y la dignidad por los suelos, se vio obligada a vivir en la calle, mendigando para poder comer. Un día, una señora, una anciana llamada Doña Soledad, se apiadó de ella y la llevó a su casa. Le dio comida y le ofreció un trabajo de limpieza. Valentina, con las lágrimas en los ojos, aceptó, pero sabía que la vida ya no sería la misma. Su corazón estaba roto, su dignidad por los suelos y su futuro incierto. Mientras tanto, en la mansión, Alberto, a pesar de que había ganado la batalla, se sentía solo y vacío. Se la pasaba en su cuarto, sin ganas de jugar, sin ganas de hablar y sin ganas de nada. Sebastián, que había notado la tristeza de su hijo, intentó hablar con él, pero Alberto lo rechazó, pues sabía que su padre había mentido. Un día, el niño, decidido a ponerle fin a la mentira, le mostró a su padre las grabaciones de Rodolfo, las mismas que había usado años atrás. Al escuchar las grabaciones, Sebastián se quedó en shock. Se dio cuenta de que su padre había vuelto a hacer de las suyas, que había fabricado toda la historia de Valentina. Con la verdad revelada, Sebastián se sintió traicionado por su propio padre y decidió que era hora de que Alberto y Valentina se reconciliaran. Sebastián, con el corazón en la mano, fue a la casa de Doña Soledad y le pidió que le dijera dónde estaba Valentina. La anciana, que había visto la tristeza en los ojos del muchacho, le dijo que la joven estaba en una iglesia, rezando. Sebastián, sin perder un segundo, fue a la iglesia y la encontró arrodillada con los ojos cerrados. «Valentina», susurró. La muchacha, al escuchar su voz, se volteó y lo miró con los ojos llenos de lágrimas. «¿Qué estás haciendo aquí?», le preguntó. «Vengo a pedirte perdón», le dijo Sebastián. «Fui un idiota, un tonto al creerle a mi padre, fui un cobarde al no defenderte, pero ahora sé la verdad y te prometo que nunca más volveré a dudar de ti». Valentina, que lo miraba con ojos incrédulos, no dijo nada. Sebastián, con las lágrimas en los ojos, le pidió que regresara a la mansión, pero ella, con el corazón roto, le dijo que ya no podía, que las mentiras de su padre la habían destruido. La historia continuó con una batalla legal
entre Sebastián y su padre. Sebastián, con la ayuda del abogado de su amigo, demandó a su padre por difamación y falsificación de documentos. Rodolfo, por su parte, contrató a los mejores abogados para que lo defendieran. La batalla se extendió por varios meses y al final, Rodolfo fue sentenciado a pasar 5 años en la cárcel. Sebastián, a pesar de que había ganado la batalla, se sentía vacío. Había perdido a su padre y había perdido a la mujer que amaba. Regresó a la iglesia para hablar con Valentina, pero ella ya no estaba. Doña Soledad, con el corazón en la mano, le dijo que la muchacha se había ido del pueblo, que ya no quería saber nada de nadie. Sebastián, con el corazón destrozado, se dio cuenta de que había perdido todo. El tiempo pasó y los años se convirtieron en un recuerdo doloroso. Sebastián, solo y lleno de arrepentimiento, se dedicó a su empresa. Un día recibió un mensaje de un amigo que lo invitaba a un evento benéfico en el pueblo donde vivía Esperanza. Sin dudarlo, se subió a su auto y manejó hasta allá. El evento se llevó a cabo en la plaza del pueblo, y cuando Sebastián llegó, no podía creer lo que veían sus ojos. Ahí estaba ella, parada frente a todos, con la cabeza en alto, hablando con pasión sobre su fundación. Esperanza había creado una organización para ayudar a las personas necesitadas, una organización que había fundado con el dinero que había ganado. Se acercó a ella y al verla, su corazón se aceleró. «Esperanza», susurró. Ella se volteó y al verlo, sus ojos se llenaron de lágrimas. No dijo nada, solo lo abrazó y en ese momento ambos se dieron cuenta de que el amor no se había ido. Solo se había escondido detrás de las mentiras y las manipulaciones de Rodolfo. La historia de Sebastián y Esperanza, una historia de amor, traición y reconciliación, había llegado a su fin. Después de reencontrarse en el pueblo, ambos se dieron cuenta de que ya no podían vivir separados. Sebastián, con la ayuda de Esperanza, le pidió perdón a su hijo y le prometió que nunca más volvería a dudar de ella. Y Mateo, que los había extrañado por mucho tiempo, los perdonó, pues sabía que su padre había hecho lo correcto. La familia Montemayor, que por un tiempo había estado separada, se reunió una vez más, y esta vez para siempre. Y la historia de un millonario que se disfrazó de indigente para encontrar el amor de su vida había terminado con un final feliz. Un final que demostró que el amor, la honestidad y la bondad siempre ganan. «No te atrevas a llamarme papi de nuevo», Alberto gritó furioso, la voz resonando en la sala de la mansión. «Eres una niña malcriada y lo que me has hecho es imperdonable. Lárgate de mi casa ahora mismo y no vuelvas nunca». La muchacha, una joven llamada Valentina, bajó la cabeza. Las lágrimas corrían por sus mejillas. «Pero papá, te juro que no lo hice a propósito», murmuró entre sollozos. Alberto la miró con desprecio. «No me vengas con tus mentiras», le dijo. «Sé perfectamente quién eres y de lo que eres capaz. Si no te vas por tu cuenta, llamaré a la policía». Sin decir nada más, Valentina se volteó y salió de la mansión, el corazón hecho pedazos, mientras su padre la observaba por la ventana, con una sonrisa malvada en su rostro, la misma sonrisa que había tenido su padre años atrás. Y así fue como la familia Montemayor se enfrentó a un nuevo capítulo en su historia. Después de que Valentina abandonó la mansión, Alberto, el hijo de Sebastián, se quedó solo, sintiendo un profundo dolor en el pecho. Sabía que su padre había mentido, que había fabricado la historia de que Valentina era una ladrona para separarlos, pero se negaba a aceptarlo. Un mes después, la muchacha, desesperada y sin dinero, volvió a la mansión para pedirle perdón, pero Alberto, cegado por la ira y el dolor, se negó a hablar con ella. Rodolfo, al ver la situación, se acercó a su nieto y le dijo que había hecho lo correcto, que Valentina era una interesada que solo quería su dinero, pero Alberto
ya no le creía. Le mostró las grabaciones de su abuelo, las mismas que había usado años atrás, y le dijo que su padre era un mentiroso, que había manipulado la situación para separarlos. Con la verdad revelada, Alberto se dio cuenta de que su padre era igual a su abuelo, y decidió que era hora de tomar las riendas de su vida. El desprecio y la humillación no se quedaron solo en la mansión, sino que se extendieron por toda la ciudad. Alberto, al igual que su padre años atrás, se encargó de asegurarse de que Valentina no volviera a ser un problema en su vida. Hizo correr la voz de que era una delincuente que había robado un reloj de oro de su casa y que no se la podía contratar en ningún lugar. La muchacha, con el corazón roto y la dignidad por los suelos, se vio obligada a vivir en la calle mendigando para poder comer. Un día, una señora, una anciana llamada Doña Soledad, se apiadó de ella y la llevó a su casa. Le dio comida y le ofreció un trabajo de limpieza. Valentina, con las lágrimas en los ojos, aceptó, pero sabía que la vida ya no sería la misma. Su corazón estaba roto, su dignidad por los suelos y su futuro incierto. Mientras tanto, en la mansión, Alberto, a pesar de que había ganado la batalla, se sentía solo y vacío. Se la pasaba en su cuarto, sin ganas de jugar, sin ganas de hablar y sin ganas de nada. Sebastián, que había notado la tristeza de su hijo, intentó hablar con él, pero Alberto lo rechazó, pues sabía que su padre había mentido. Un día, el niño, decidido a ponerle fin a la mentira, le mostró a su padre las grabaciones de Rodolfo, las mismas que había usado años atrás. Al escuchar las grabaciones, Sebastián se quedó en shock. Se dio cuenta de que su padre había vuelto a hacer de las suyas, que había fabricado toda la historia de Valentina. Con la verdad revelada, Sebastián se sintió traicionado por su propio padre y decidió que era hora de que Alberto y Valentina se reconciliaran. Sebastián, con el corazón en la mano, fue a la casa de Doña Soledad y le pidió que le dijera dónde estaba Valentina. La anciana, que había visto la tristeza en los ojos del muchacho, le dijo que la joven estaba en una iglesia, rezando. Sebastián, sin perder un segundo, fue a la iglesia y la encontró arrodillada, con los ojos cerrados. Valentina, susurró. La muchacha, al escuchar su voz, se volteó y lo miró con los ojos llenos de lágrimas. «¿Qué estás haciendo aquí?», le preguntó. «Vengo a pedirte perdón», le dijo Sebastián. «Fui un idiota, un tonto, al creerle a mi padre. Fui un cobarde al no defenderte, pero ahora sé la verdad y te prometo que nunca más volveré a dudar de ti». Valentina, que lo miraba con ojos incrédulos, no dijo nada. Sebastián, con las lágrimas en los ojos, le pidió que regresara a la mansión, pero ella, con el corazón roto, le dijo que ya no podía, que las mentiras de su padre la habían destruido. La historia continuó con una batalla legal entre Sebastián y su padre. Sebastián, con la ayuda del abogado de su amigo, demandó a su padre por difamación y falsificación de documentos. Rodolfo, por su parte, contrató a los mejores abogados para que lo defendieran. La batalla se extendió por varios meses y al final Rodolfo fue sentenciado a pasar 5 años en la cárcel. Sebastián, a pesar de que había ganado la batalla, se sentía vacío. Había perdido a su padre y había perdido a la mujer que amaba. Regresó a la iglesia para hablar con Valentina, pero ella ya no estaba. Doña Soledad, con el corazón en la mano, le dijo que la muchacha se había ido del pueblo, que ya no quería saber nada de nadie. Sebastián, con el corazón destrozado, se dio cuenta de que había perdido todo. El tiempo pasó y los años se convirtieron en un recuerdo doloroso. Sebastián, solo y lleno de arrepentimiento, se dedicó a su empresa. Un día, recibió un mensaje de un amigo que lo invitaba a un evento benéfico en el pueblo donde vivía Esperanza. Sin dudarlo, se subió a su auto y manejó hasta allá.
El evento se llevó a cabo en la plaza del pueblo, y cuando Sebastián llegó, no podía creer lo que veían sus ojos. Ahí estaba ella, parada frente a todos, con la cabeza en alto, hablando con pasión sobre su fundación. Esperanza había creado una organización para ayudar a las personas necesitadas, una organización que había fundado con el dinero que había ganado. Se acercó a ella y al verla, su corazón se aceleró. «Esperanza», susurró. Ella se volteó y al verlo, sus ojos se llenaron de lágrimas. No dijo nada, solo lo abrazó y, en ese momento, ambos se dieron cuenta de que el amor no se había ido, solo se había escondido detrás de las mentiras y las manipulaciones de Rodolfo. La historia de Sebastián y Esperanza, una historia de amor, traición y reconciliación, había llegado a su fin. Después de reencontrarse en el pueblo, ambos se dieron cuenta de que ya no podían vivir separados. Sebastián, con la ayuda de Esperanza, le pidió perdón a su hijo y le prometió que nunca más volvería a dudar de ella. Y Mateo, que los había extrañado por mucho tiempo, los perdonó, pues sabía que su padre había hecho lo correcto. La familia Montemayor, que por un tiempo había estado separada, se reunió una vez más, y esta vez para siempre. Y la historia de un millonario que se disfrazó de indigente para encontrar el amor de su vida había terminado con un final feliz, un final que demostró que el amor, la honestidad y la bondad siempre ganan. «No te atrevas a llamarme papi de nuevo», Alberto gritó furioso, la voz resonando en la sala de la mansión. «Eres una niña malcriada y lo que me has hecho es imperdonable. Lárgate de mi casa ahora mismo y no vuelvas nunca». La muchacha, una joven llamada Valentina, bajó la cabeza. Las lágrimas corrían por sus mejillas. «Pero papá, te juro que no lo hice a propósito», murmuró entre sollozos. Alberto la miró con desprecio. «No me vengas con tus mentiras», le dijo. «Sé perfectamente quién eres y de lo que eres capaz. Si no te vas por tu cuenta, llamaré a la policía». Sin decir nada más, Valentina se volteó y salió de la mansión, el corazón hecho pedazos, mientras su padre la observaba por la ventana, con una sonrisa malvada en su rostro, la misma sonrisa que había tenido su padre años atrás. Y así fue como la familia Montemayor se enfrentó a un nuevo capítulo en su historia. Después de que Valentina abandonó la mansión, Alberto, el hijo de Sebastián, se quedó solo, sintiendo un profundo dolor en el pecho. Sabía que su padre había mentido, que había fabricado la historia de que Valentina era una ladrona para separarlos, pero se negaba a aceptarlo. Un mes después, la muchacha, desesperada y sin dinero, volvió a la mansión para pedirle perdón, pero Alberto, cegado por la ira y el dolor, se negó a hablar con ella. Rodolfo, al ver la situación, se acercó a su nieto y le dijo que había hecho lo correcto, que Valentina era una interesada que solo quería su dinero. Pero Alberto ya no le creía. Le mostró las grabaciones de su abuelo, las mismas que había usado años atrás, y le dijo que su padre era un mentiroso, que había manipulado la situación para separarlos. Con la verdad revelada, Alberto se dio cuenta de que su padre era igual a su abuelo, y decidió que era hora de tomar las riendas de su vida. El desprecio y la humillación no se quedaron solo en la mansión, sino que se extendieron por toda la ciudad. Alberto, al igual que su padre años atrás, se encargó de asegurarse de que Valentina no volviera a ser un problema en su vida. Hizo correr la voz de que era una delincuente que había robado un reloj de oro de su casa y que no se la podía contratar en ningún lugar. La muchacha, con el corazón roto y la dignidad por los suelos, se vio obligada a vivir en la calle, mendigando para poder comer. Un día una señora, una anciana llamada Doña Soledad, se apiadó de ella y la llevó a su casa. Le dio comida y le ofreció un trabajo de limpieza. Valentina, con las lágrimas en los ojos, aceptó, pero sabía que la vida
ya no sería la misma. Su corazón estaba roto, su dignidad por los suelos y su futuro incierto. Mientras tanto, en la mansión, Alberto, a pesar de que había ganado la batalla, se sentía solo y vacío. Se la pasaba en su cuarto, sin ganas de jugar, sin ganas de hablar y sin ganas de nada. Sebastián, que había notado la tristeza de su hijo, intentó hablar con él, pero Alberto lo rechazó, pues sabía que su padre había mentido. Un día, el niño, decidido a ponerle fin a la mentira, le mostró a su padre las grabaciones de Rodolfo, las mismas que había usado años atrás. Al escuchar las grabaciones, Sebastián se quedó en shock. Se dio cuenta de que su padre había vuelto a hacer de las suyas, que había fabricado toda la historia de Valentina. Con la verdad revelada, Sebastián se sintió traicionado por su propio padre y decidió que era hora de que Alberto y Valentina se reconciliaran. Sebastián, con el corazón en la mano, fue a la casa de doña Soledad y le pidió que le dijera dónde estaba Valentina. La anciana, que había visto la tristeza en los ojos del muchacho, le dijo que la joven estaba en una iglesia rezando. Sebastián, sin perder un segundo, fue a la iglesia y la encontró arrodillada, con los ojos cerrados. «Valentina», susurró. La muchacha, al escuchar su voz, se volteó y lo miró con los ojos llenos de lágrimas. «¿Qué estás haciendo aquí?», le preguntó. «Vengo a pedirte perdón», le dijo Sebastián. «Fui un idiota, un tonto, al creerle a mi padre. Fui un cobarde al no defenderte. Pero ahora sé la verdad y te prometo que nunca más volveré a dudar de ti». Valentina, que lo miraba con ojos incrédulos, no dijo nada. Sebastián, con las lágrimas en los ojos, le pidió que regresara a la mansión, pero ella, con el corazón roto, le dijo que ya no podía, que las mentiras de su padre la habían destruido. La historia continuó con una batalla legal entre Sebastián y su padre. Sebastián, con la ayuda del abogado de su amigo, demandó a su padre por difamación y falsificación de documentos. Rodolfo, por su parte, contrató a los mejores abogados para que lo defendieran. La batalla se extendió por varios meses y al final, Rodolfo fue sentenciado a pasar 5 años en la cárcel. Sebastián, a pesar de que había ganado la batalla, se sentía vacío. Había perdido a su padre y había perdido a la mujer que amaba. Regresó a la iglesia para hablar con Valentina, pero ella ya no estaba. Doña Soledad, con el corazón en la mano, le dijo que la muchacha se había ido del pueblo, que ya no quería saber nada de nadie. Sebastián, con el corazón destrozado, se dio cuenta de que había perdido todo. El tiempo pasó y los años se convirtieron en un recuerdo doloroso. Sebastián, solo y lleno de arrepentimiento, se dedicó a su empresa. Un día, recibió un mensaje de un amigo que lo invitaba a un evento benéfico en el pueblo donde vivía Esperanza. Sin dudarlo, se subió a su auto y manejó hasta allá. El evento se llevó a cabo en la plaza del pueblo, y cuando Sebastián llegó, no podía creer lo que veían. Sus ojos. Ahí estaba ella, parada frente a todos, con la cabeza en alto, hablando con pasión sobre su fundación. Esperanza había creado una organización para ayudar a las personas necesitadas, una organización que había fundado con el dinero que había ganado. Se acercó a ella y al verla su corazón se aceleró. «Esperanza», susurró. Ella se volteó y al verlo, sus ojos se llenaron de lágrimas. No dijo nada, solo lo abrazó, y en ese momento ambos se dieron cuenta de que el amor no se había ido. Solo se había escondido detrás de las mentiras y las manipulaciones de Rodolfo. La historia de Sebastián y Esperanza, una historia de amor, traición y reconciliación, había llegado a su fin. Después de reencontrarse en el pueblo, ambos se dieron cuenta de que ya no podían vivir separados. Sebastián, con la ayuda de Esperanza, le pidió perdón a su hijo y le prometió que nunca más volvería a dudar de ella. Y Mateo, que los había extrañado por mucho tiempo, los perdonó, pues sabía que su padre
había hecho lo correcto. La familia Montemayor, que por un tiempo había estado separada, se reunió una vez más, y esta vez para siempre. Y la historia de un millonario que se disfrazó de indigente para encontrar el amor de su vida había terminado con un final feliz, un final que demostró que el amor, la honestidad y la bondad siempre ganan. «No te atrevas a llamarme papi de nuevo», Alberto gritó furioso, la voz resonando en la sala de la mansión. «Eres una niña malcriada, y lo que me has hecho es imperdonable. Lárgate de mi casa ahora mismo y no vuelvas nunca». La muchacha, una joven llamada Valentina, bajó la cabeza, las lágrimas corrían por sus mejillas. «Pero papá, te juro que no lo hice a propósito», murmuró entre sollozos. Alberto la miró con desprecio. «No me vengas con tus mentiras», le dijo. «Sé perfectamente quién eres y de lo que eres capaz. Si no te vas por tu cuenta, llamaré a la policía». Sin decir nada más, Valentina se volteó y salió de la mansión, el corazón hecho pedazos, mientras su padre la observaba por la ventana, con una sonrisa malvada en su rostro, la misma sonrisa que había tenido su padre años atrás. Y así fue como la familia Montemayor se enfrentó a un nuevo capítulo en su historia. Después de que Valentina abandonó la mansión, Alberto, el hijo de Sebastián, se quedó solo, sintiendo un profundo dolor en el pecho. Sabía que su padre había mentido, que había fabricado la historia de que Valentina era una ladrona para separarlos, pero se negaba a aceptarlo. Un mes después, la muchacha, desesperada y sin dinero, volvió a la mansión para pedirle perdón, pero Alberto, cegado por la ira y el dolor, se negó a hablar con ella. Rodolfo, al ver la situación, se acercó a su nieto y le dijo que había hecho lo correcto, que Valentina era una interesada que solo quería su dinero, pero Alberto ya no le creía. Le mostró las grabaciones de su abuelo, las mismas que había usado años atrás, y le dijo que su padre era un mentiroso, que había manipulado la situación para separarlos. Con la verdad revelada, Alberto se dio cuenta de que su padre era igual a su abuelo, y decidió que era hora de tomar las riendas de su vida. El desprecio y la humillación no se quedaron solo en la mansión, sino que se extendieron por toda la ciudad. Alberto, al igual que su padre años atrás, se encargó de asegurarse de que Valentina no volviera a ser un problema en su vida. Hizo correr la voz de que era una delincuente que había robado un reloj de oro de su casa y que no se la podía contratar en ningún lugar. La muchacha, con el corazón roto y la dignidad por los suelos, se vio obligada a vivir en la calle, mendigando para poder comer. Un día, una señora, una anciana llamada Doña Soledad, se apiadó de ella y la llevó a su casa. Le dio comida y le ofreció un trabajo de limpieza. Valentina, con las lágrimas en los ojos, aceptó, pero sabía que la vida ya no sería la misma. Su corazón estaba roto, su dignidad por los suelos y su futuro incierto. Mientras tanto, en la mansión, Alberto, a pesar de que había ganado la batalla, se sentía solo y vacío. Se la pasaba en su cuarto, sin ganas de jugar, sin ganas de hablar y sin ganas de nada. Sebastián, que había notado la tristeza de su hijo, intentó hablar con él, pero Alberto lo rechazó, pues sabía que su padre había mentido. Un día, el niño, decidido a ponerle fin a la mentira, le mostró a su padre las grabaciones de Rodolfo, las mismas que había usado años atrás. Al escuchar las grabaciones, Sebastián se quedó en shock. Se dio cuenta de que su padre había vuelto a hacer de las suyas, que había fabricado toda la historia de Valentina. Con la verdad revelada, Sebastián se sintió traicionado por su propio padre y decidió que era hora de que Alberto y Valentina se reconciliaran. Sebastián, con el corazón en la mano, fue a la casa de Doña Soledad y le pidió que le dijera dónde estaba Valentina. La anciana, que había visto la tristeza en los ojos del muchacho, le dijo que la joven estaba en una iglesia rezando.
Sebastián, sin perder un segundo, fue a la iglesia y la encontró arrodillada, con los ojos cerrados. «Valentina», susurró. La muchacha, al escuchar su voz, se volteó y lo miró con los ojos llenos de lágrimas. «¿Qué estás haciendo aquí?», le preguntó. «Vengo a pedirte perdón», le dijo Sebastián. «Fui un idiota, un tonto, al creerle a mi padre. Fui un cobarde al no defenderte, pero ahora sé la verdad y te prometo que nunca más volveré a dudar de ti». Valentina, que lo miraba con ojos incrédulos, no dijo nada. Sebastián, con las lágrimas en los ojos, le pidió que regresara a la mansión, pero ella, con el corazón roto, le dijo que ya no podía, que las mentiras de su padre la habían destruido. La historia continuó con una batalla legal entre Sebastián y su padre. Sebastián, con la ayuda del abogado de su amigo, demandó a su padre por difamación y falsificación de documentos. Rodolfo, por su parte, contrató a los mejores abogados para que lo defendieran. La batalla se extendió por varios meses y al final Rodolfo fue sentenciado a pasar 5 años en la cárcel. Sebastián, a pesar de que había ganado la batalla, se sentía vacío. Había perdido a su padre y había perdido a la mujer que amaba. Regresó a la iglesia para hablar con Valentina, pero ella ya no estaba. Doña Soledad, con el corazón en la mano, le dijo que la muchacha se había ido del pueblo, que ya no quería saber nada de nadie. Sebastián, con el corazón destrozado, se dio en cuenta de que había perdido todo. El tiempo pasó y los años se convirtieron en un recuerdo doloroso. Sebastián, solo y lleno de arrepentimiento, se dedicó a su empresa. Un día, recibió un mensaje de un amigo que lo invitaba a un evento benéfico en el pueblo donde vivía Esperanza. Sin dudarlo, se subió a su auto y manejó hasta allá. El evento se llevó a cabo en la plaza del pueblo y cuando Sebastián llegó, no podía creer lo que veían sus ojos. Ahí estaba ella, parada frente a todos, con la cabeza en alto, hablando con pasión sobre su fundación. Esperanza había creado una organización para ayudar a las personas necesitadas, una organización que había fundado con el dinero que había ganado. Se acercó a ella y al verla, su corazón se aceleró. «Esperanza», susurró. Ella se volteó y al verlo, sus ojos se llenaron de lágrimas. No dijo nada, solo lo abrazó. Y en ese momento, ambos se dieron cuenta de que el amor no se había ido, solo se había escondido detrás de las mentiras y las manipulaciones de Rodolfo. La historia de Sebastián y Esperanza, una historia de amor, traición y reconciliación, había llegado a su fin. Después de reencontrarse en el pueblo, ambos se dieron cuenta de que ya no podían vivir separados. Sebastián, con la ayuda de Esperanza, le pidió perdón a su hijo y le prometió que nunca más volvería a dudar de ella. Y Mateo, que los había extrañado por mucho tiempo, los perdonó, pues sabía que su padre había hecho lo correcto. La familia Montemayor, que por un tiempo había estado separada, se reunió una vez más, y esta vez para siempre. Y la historia de un millonario que se disfrazó de indigente para encontrar el amor de su vida había terminado con un final feliz, un final que demostró que el amor, la honestidad y la bondad siempre ganan. «No te atrevas a llamarme papi de nuevo», Alberto gritó furioso, la voz resonando en la sala de la mansión. «Eres una niña malcriada y lo que me has hecho es imperdonable. Lárgate de mi casa ahora mismo y no envuelvas nunca». La muchacha, una joven llamada Valentina, bajó la cabeza, las lágrimas corrían por sus mejillas. «Pero papá, te juro que no lo hice a propósito», murmuró entre sollozos. Alberto la miró con desprecio. «No me vengas con tus mentiras», le dijo. «Sé perfectamente quién eres y de lo que eres capaz. Si no te vas por tu cuenta, llamaré a la policía». Sin decir nada más, Valentina se volteó y salió de la mansión, el corazón hecho pedazos, mientras su padre la observaba por la ventana.
con una sonrisa malvada en su rostro, la misma sonrisa que había tenido su padre años atrás. Y así fue como la familia Montemayor se enfrentó a un nuevo capítulo en su historia. Después de que Valentina abandonó la mansión, Alberto, el hijo de Sebastián, se quedó solo, sintiendo un profundo dolor en el pecho. Sabía que su padre había mentido, que había fabricado la historia de que Valentina era una ladrona para separarlos, pero se negaba a aceptarlo. Un mes después, la muchacha, desesperada y sin dinero, volvió a la mansión para pedirle perdón, pero Alberto, cegado por la ira y el dolor, se negó a hablar con ella. Rodolfo, al ver la situación, se acercó a su nieto y le dijo que había hecho lo correcto, que Valentina era una interesada, que solo quería su dinero, pero Alberto ya no le creía. Le mostró las grabaciones de su abuelo, las mismas que había usado años atrás, y le dijo que su padre era un mentiroso, que había manipulado la situación para separarlos. Con la verdad revelada, Alberto se dio cuenta de que su padre era igual a su abuelo y decidió que era hora de tomar las riendas de su vida. El desprecio y la humillación no se quedaron solo en la mansión, sino que se extendieron por toda la ciudad. Alberto, al igual que su padre años atrás, se encargó de asegurarse de que Valentina no volviera a ser un problema en su vida. Hizo correr la voz de que era una delincuente que había robado un reloj de oro de su casa y que no se la podía contratar en ningún lugar. La muchacha, con el corazón roto y la dignidad por los suelos, se vio obligada a vivir en la calle, mendigando para poder comer. Un día, una señora, una anciana llamada Doña Soledad, se apiadó de ella y la llevó a su casa. Le dio comida y le ofreció un trabajo de limpieza. Valentina, con las lágrimas en los ojos, aceptó, pero sabía que la vida ya no sería la misma. Su corazón estaba roto, su dignidad por los suelos y su futuro incierto. Mientras tanto, en la mansión, Alberto, a pesar de que había ganado la batalla, se sentía solo y vacío. Se la pasaba en su cuarto sin ganas de jugar, sin ganas de hablar y sin ganas de nada. Sebastián, que había notado la tristeza de su hijo, intentó hablar con él, pero Alberto lo rechazó, pues sabía que su padre había mentido. Un día, el niño, decidido a ponerle fin a la mentira, le mostró a su padre las grabaciones de Rodolfo, las mismas que había usado años atrás. Al escuchar las grabaciones, Sebastián se quedó en shock. Se dio cuenta de que su padre había vuelto a hacer de las suyas, que había fabricado toda la historia de Valentina. Con la verdad revelada, Sebastián se sintió traicionado por su propio padre y decidió que era hora de que Alberto y Valentina se reconciliaran. Sebastián, con el corazón en la mano, fue a la casa de Doña Soledad y le pidió que le dijera dónde estaba Valentina. La anciana, que había visto la tristeza en los ojos del muchacho, le dijo que la joven estaba en una iglesia, rezando. Sebastián, sin perder un segundo, fue a la iglesia y la encontró arrodillada con los ojos cerrados. Valentina, susurró. La muchacha, al escuchar su voz, se volteó y lo miró con los ojos llenos de lágrimas. «¿Qué estás haciendo aquí?», le preguntó. «Vengo a pedirte perdón», le dijo Sebastián. «Fui un idiota, un tonto, al creerle a mi padre. Fui un cobarde al no defenderte, pero ahora sé la verdad y te prometo que nunca más volveré a dudar de ti». Valentina, que lo miraba con ojos incrédulos, no dijo nada. Sebastián, con las lágrimas en los ojos, le pidió que regresara a la mansión, pero ella, con el corazón roto, le dijo que ya no podía, que las mentiras de su padre la habían destruido. La historia continuó con una batalla legal entre Sebastián y su padre. Sebastián, con la ayuda del abogado de su amigo, demandó a su padre por difamación y falsificación de documentos. Rodolfo, por su parte, contrató a los mejores abogados para que lo defendieran. La batalla se extendió por varios meses y al final,
Rodolfo fue sentenciado a pasar 5 años en la cárcel. Sebastián, a pesar de que había ganado la batalla, se sentía vacío. Había perdido a su padre y había perdido a la mujer que amaba. Regresó a la iglesia para hablar con Valentina, pero ella ya no estaba. Doña Soledad, con el corazón en la mano, le dijo que la muchacha se había ido del pueblo, que ya no quería saber nada de nadie. Sebastián, con el corazón destrozado, se dio cuenta de que había perdido todo. El tiempo pasó y los años se convirtieron en un recuerdo doloroso. Sebastián, solo y lleno de arrepentimiento, se dedicó a su empresa. Un día recibió un mensaje de un amigo que lo invitaba a un evento benéfico en el pueblo donde vivía Esperanza. Sin dudarlo, se subió a su auto y manejó hasta allá. El evento se llevó a cabo en la plaza del pueblo, y cuando Sebastián llegó, no podía creer lo que veían sus ojos. Ahí estaba ella, parada frente a todos, con la cabeza en alto, hablando con pasión sobre su fundación. Esperanza había creado una organización para ayudar a las personas necesitadas, una organización que había fundado con el dinero que había ganado. Se acercó a ella y al verla, su corazón se aceleró. Esperanza, susurró. Ella se volteó y al verlo, sus ojos se llenaron de lágrimas. No dijo nada, solo lo abrazó, y en ese momento ambos se dieron cuenta de que el amor no se había ido, solo se había escondido detrás de las mentiras y las manipulaciones de Rodolfo. La historia de Sebastián y Esperanza, una historia de amor, traición y reconciliación, había llegado a su fin. Después de reencontrarse en el pueblo, ambos se dieron cuenta de que ya no podían vivir separados. Sebastián, con la ayuda de Esperanza, le pidió perdón a su hijo y le prometió que nunca más volvería a dudar de ella. Y Mateo, que los había extrañado por mucho tiempo, los perdonó, pues sabía que su padre había hecho lo correcto. La familia Montemayor, que por un tiempo había estado separada, se reunió una vez más, y esta vez, para siempre. Y la historia de un millonario que se disfrazó de indigente para encontrar el amor de su vida había terminado con un final feliz. Un final que demostró que el amor, la honestidad y la bondad siempre ganan. No te atrevas a llamarme papi de nuevo. Alberto gritó furioso, la voz resonando en la sala de la mansión. Eres una niña malcriada y lo que me has hecho es imperdonable. Lárgate de mi casa ahora mismo y no vuelvas nunca. La muchacha, una joven llamada Valentina, bajó la cabeza. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Pero papá, te juro que no lo hice a propósito, murmuró entre sollozos. Alberto la miró con desprecio. No me vengas con tus mentiras, le dijo. Sé perfectamente quién eres y de lo que eres capaz. Si no te vas por tu cuenta, llamaré a la policía. Sin decir nada más, Valentina se volteó y salió de la mansión, el corazón hecho pedazos, mientras su padre la observaba por la ventana, con una sonrisa malvada en su rostro, la misma sonrisa que había tenido su padre años atrás. Y así fue como la familia Montemayor se enfrentó a un nuevo capítulo en su historia. Después de que Valentina abandonó la mansión, Alberto, el hijo de Sebastián, se quedó solo, sintiendo un profundo dolor en el pecho. Sabía que su padre había mentido, que había fabricado la historia de que Valentina era una ladrona para separarlos, pero se negaba a aceptarlo. Un mes después, la muchacha, desesperada y sin dinero, volvió a la mansión para pedirle perdón. Pero Alberto, cegado por la ira y el dolor, se negó a hablar con ella. Rodolfo, al ver la situación, se acercó a su nieto y le dijo que había hecho lo correcto, que Valentina era una interesada que solo quería su dinero. Pero Alberto ya no le creía. Le mostró las grabaciones de su abuelo, las mismas que había usado años atrás, y le dijo que su padre era un mentiroso, que había manipulado la situación para separarlos. Con la verdad revelada, Alberto se dio cuenta de que su padre era igual a su abuelo, y
Decidió que era hora de tomar las riendas de su vida. El desprecio y la humillación no se quedaron solo en la mansión, sino que se extendieron por toda la ciudad. Alberto, al igual que su padre años atrás, se encargó de asegurarse de que Valentina no volviera a ser un problema en su vida. Hizo correr la voz de que era una delincuente que había robado un reloj de oro de su casa y que no se la podía contratar en ningún lugar. La muchacha, con el corazón roto y la dignidad por los suelos, se vio obligada a vivir en la calle, mendigando para poder comer. Un día, una señora, una anciana llamada Doña Soledad, se apiadó de ella y la llevó a su casa. Le dio comida y le ofreció un trabajo de limpieza. Valentina, con las lágrimas en los ojos, aceptó, pero sabía que la vida ya no sería la misma. Su corazón estaba roto, su dignidad por los suelos y su futuro incierto. Mientras tanto, en la mansión, Alberto, a pesar de que había ganado la batalla, se sentía solo y vacío. Se la pasaba en su cuarto sin ganas de jugar, sin ganas de hablar y sin ganas de nada. Sebastián, que había notado la tristeza de su hijo, intentó hablar con él, pero Alberto lo rechazó, pues sabía que su padre había mentido. Un día, el niño, decidido a ponerle fin a la mentira, le mostró a su padre las grabaciones de Rodolfo, las mismas que había usado años atrás. Al escuchar las grabaciones, Sebastián se quedó en shock. Se dio cuenta de que su padre había vuelto a hacer de las suyas, que había fabricado toda la historia de Valentina. Con la verdad revelada, Sebastián se sintió traicionado por su propio padre y decidió que era hora de que Alberto y Valentina se reconciliaran. Para más videos como este, no olvides darle like, suscribirte y comentar desde qué ciudad nos ves. Comparte con tus amigos.